la presentación. Entonces, Matar a Leonardo da Vinci, esta novela es de Christian Galvez, un gran descubrimiento que tengo de Christian Galvez, ahorita les voy a contar. Creo que la palabra que mejor resume a esta novela, y lo dice su propio autor en la colección de libros de la cual hace parte esta novela, esta es una crónica del Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento es tanto el tema como el conflicto, como el ambiente, el trasfondo en el cual está sucediendo la novela. ¿Por qué? Porque Da Vinci es quizá el personaje más importante del Renacimiento, en el cual hemos volcado como personaje histórico el espíritu que esa época ha implicado, ¿no? Y entonces, pues les pongo esta imagen de Florencia durante el Renacimiento. Ese es el Duomo desde el donde ellos saltan a la plaza principal. Y bueno, este no es que apareció ese letrerito, pero hacia abajo van a ver un puente que está sobre el río Arno. Hay otro puente que se lo hemos visto en muchas películas, que se llama el Ponte Vecchio, que es un puente que tiene unas casas encima y que también son como una imagen muy popular cuando nos referimos a este periodo histórico, ¿no? Entonces, la presentación va a estar enfocada precisamente a explicarles un poco qué es el Renacimiento, más allá de la explicación típica que uno da en clase o la que se daba antes, y pensar por qué se llama Renacimiento, ¿no? Y ver la novela, qué tipo de renacimiento o qué tipo de imagen de este periodo histórico nos vende a través de su máximo representante. Así como cuando uno en la antigüedad, no sé, para hablar de héroes griegos se refiere a Hércules o Aquiles, en el Renacimiento para hablar de artistas y científicos, uno siempre recurre a Leonardo da Vinci. Como que este tipo reúne todas esas características que nos parecen relevantes de este periodo histórico y por las cuales este periodo histórico lo consideramos fundamental en la construcción de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Nosotros somos el legado de muchas de estas cosas, muchos de los procesos que ven ahí, que se mencionan, pero que no son protagonistas, son procesos que nos han determinado a nosotros como ciudadanos del mundo, y es la visión de Leonardo da Vinci en ese momento que permitió el avance y el desarrollo de esta época tan importante. ¿Listo? Voy a empezar con lo de siempre. Este es nuestro señor escritor. Cristian Galvez es un actor y presentador de televisión. El tipo es, al parecer, como el Pacheco de allá, aunque Pacheco ya es de hace mucho tiempo. Sí, porque este señor tiene 42 años, ¿no? Pero él es famoso por, ante todo, presentar un programa llamado Rompepalabras, Sigue Palabras, que es que personas van a, pues sí, como Pacheco dámela, ¿no? Como de concursos en los cuales las personas a través de distintos eventos tienen que adivinar ciertas palabras con unas pistas que les dan, ¿no? Y entonces el señor lleva toda la vida trabajando en eso, él hizo estudios de literatura, pero nunca logró terminar la carrera porque empezó con el mundo del espectáculo y pues, le fue bien ahí y no siguió estudiando. Además de ser presentador, es actor, o sea, él ha aparecido en varias películas y recientemente, o sea, de 10 años para acá, de 12 años para acá, se lanzó a la escritura, ¿no? La primera es Sinvergüenzas por el Mundo, se lo escribe como una suerte de memorias con otro presentador, es como la primera vez que su nombre aparece publicado en un libro y él ni siquiera lo muestra en su página, es un autor con página web, entonces mucha de la información la saqué de ahí. Luego sigue Que la historia te acompañe, ya este sí es auténtico de él o solamente de él, es ¿cómo lo llamamos? Compendio de historias, de cuentos, ¿no? Entonces ahí él empieza con esta fascinación que tiene por la historia. Y entonces aquí nos cuenta un montón de pequeños cuentos en distintas épocas del mundo y cada cuento nos enseña algo al respecto del momento histórico en el cual él lo está ubicando. Precisamente lo que hace esta novela sobre el romanticismo, sobre el Renacimiento, él en esa colección de cuentos lo hace de muchas épocas. Luego
el señor, aquí pensando justo en lo que acaba de decir Marta, sacó un libro en el cual él mezcla coaching personal como motivación y trabajo personal con la historia de Leonardo da Vinci. Ahí es donde él empieza a demostrar su interés por Leonardo da Vinci como personaje, porque muchas de esas oraciones que Marta identificó, y si se acuerdan hacia el final, antes de que muera, él tiene como una lista, una dieta de las recomendaciones que él da para tener una vejez. Muchas de esas cosas realmente existen, o sea, como que son el resultado de, o se encuentran en los archivos de Leonardo da Vinci. Entonces, Cristian Galvez escribe una suerte de libro de motivación personal y de coaching, en el cual expande o desarrolla esas pequeñas premisas que se encuentran dentro de la obra de Leonardo da Vinci. En esa investigación, dice él, fue que, o más bien, durante la investigación para la novela, es que él encontró estas frases o este conjunto de ideas que pueden convertirse, digamos, en una teoría sobre cómo tener éxito. Entonces, pues, es en ese proceso de investigar que él encuentra y publica ese primer libro. Ya su primera novela larga, su primera novela, de hecho, es esta, Matar a Leonardo da Vinci, la que leímos. Hace parte de una colección llamada Crónicas del Renacimiento, que se supone son 3 libros. Y él dijo a finales del 2019 que el libro debía salir en el 2020 y al día de hoy no ha salido. Pero eso salió, bueno, hace 8 años. En el 2016 salió Rezar por Miguel Ángel, que es la continuación. Se supone que cada uno, creo que son 3, o según lo que leí en una entrevista que hizo, son 3 y cada uno se va a centrar en un artista o un protagonista del Renacimiento como momento cultural. Ahorita vamos a ver por qué Da Vinci es el primero y no otro. Miguel Ángel es el segundo y me imagino que el tercero sería algún personaje tardío, de un renacimiento mucho más posterior, ya hacia los 1600. ¿Listo? Luego, su investigación de Leonardo da Vinci lo llevó a otras publicaciones que si les interesa el personaje de da Vinci podría valer la pena explorar. Leonardo da Vinci cara a cara es una investigación sobre las representaciones gráficas que ha tenido da Vinci. Fíjense que da Vinci tenemos una imagen que es la que aparece en la portada del libro, que parece que es el resultado de un autorretrato, se encuentran en su taller, pero pues no es muy claro qué es, quién es el autor, y además su rostro aparece representado en la escuela de Atenas, como vemos que lo hizo Miguel Ángel en la novela misma, pero de resto no tenemos como una idea muy clara de cómo era Leonardo da Vinci, porque hay ciertas inconsistencias en estas imágenes. Entonces, al parecer, este es un ensayo en el cual el Cristian Galvez comenta las distintas representaciones, las distintas historias de estos cuadros y por qué es un misterio la cara de Leonardo da Vinci. Luego hace lo mismo con Gioconda descodificada. Ese es otro libro ensayo para, creo que fue Wilson o Julio César los que dijeron que le gustaba esa versión de que será la Mona Lisa. En este libro, que también es un ensayo, él expone las principales 8 o 9 teorías que hay alrededor de la Gioconda, no solo como cuál es su significado, sino también cuál es la historia detrás, como a quién representa y ante todo cuál es el original, porque hay, pues la del Louvre es la que hoy en día consideramos la original salida, pero pues hay varias regadas por ahí, varias versiones también renacentistas de la misma obra. Hay una en el Museo del Prado, que es la que más le interesa a Cristian Galvez, siendo el español, y bueno, hay otras como copias o ediciones que son importantes porque hablan de una historia también, de una representación misteriosa, ¿no? Entonces, ese ensayo, por si les interesa mucho el tema de la, del misterio de la Mona Lisa, está ahí. Y finalmente, la novela que se sacó en el 2020 es Hannah, es una novela de época también, según leí, es sobre una nieta que descubre que su mamá, su abuela, fue una judía que huyó de Florencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces está ilustrada
está ambientada en la misma ciudad, Florencia, como que Cristian Galvez tiene de verdad una pequeña obsesión con Florencia, el Renacimiento y Da Vinci. Entonces esta última novela habla de Florencia, pero durante la Segunda Guerra Mundial, 1940 y pico, ¿listo? Entonces eso es esto lo que hasta hoy lo que él ha escrito. Él ha generado mucha polémica en parte porque al ser como del mundo del entretenimiento, es una persona que tiene mucha acogida y entonces digamos que su trabajo se recibe con mucha más amplitud que trabajos de investigación histórica mucho más científicamente apropiados o adecuados, ¿no? Por ahí en las opiniones que leí de su texto, las grandes críticas se nota que no es un historiador, digamos, académico en la medida en que tiende a mencionar muchos eventos sin explicar su relación, ¿no? Entonces, uno se puede perder en una lista de eventos que parece más bien como una entrada de Wikipedia contándome datos curiosos, pero él carece, digamos, de las habilidades académicas de conectarme un hecho con el otro, ¿listo? Otros le critican inventarse cosas, ¿no? Un museo de Madrid hizo una exposición sobre Da Vinci y este personaje apareció y dio la inauguración y dijo un montón de cosas y la academia, pues una academia de historia española, pues pegó el grito en el cielo o habló muy abiertamente de cómo consideraban que pues esta persona no es de hecho un experto académico de lo que es Leonardo da Vinci, que mucha de la información que puede él comunicar, pues hay que tomarla con cuidado, especialmente si estamos hablando de una exposición de un museo que pretende ser mucho más correcta y como apropiada con la historia. Yo, la verdad, no vi ningún error como así histórico grande. Solo hay un pequeño detalle, que yo no sé si ustedes lo habrán notado, de una imprecisión, pero pues no, probablemente no, porque es un dato muy peculiar. Y es que él habla de cuando iban a Montserrat, en Barcelona, él comenta cómo les quedaban pocas raciones y entonces Leonardo da Vinci paraba y cocinaba muy rico, cualquier cosa italiana rápida. Entonces decía, se saca debajo de la manga una sopa de tomate o una crema de tomate o una sopa de verduras. Y la imprecisión está en que pues, el tomate, a pesar de que uno asocia el tomate como ingrediente principal de la cocina italiana, porque ellos han logrado construirlo así, todo lo que es italiano trae tomate. El tomate realmente no llega a Europa sino hasta después, hasta el siglo XVI, hasta después de 1500, porque el tomate es una verdura endémica de América, especialmente de la región de Centroamérica, de Chile, ¿no? Entonces, de Chile, no de México. Entonces, pues, los europeos llegan a conocer el tomate hasta como al menos 10 años después de que sucede esa escena que él describe. Entonces, pues es imposible que Leonardo da Vinci haya hecho una sopa de tomate porque Leonardo da Vinci no sabía que existían los tomates, o por lo menos no en ese momento. Probablemente en el futuro lo descubrió porque pues, se volvió, pues él era un experto en gastronomía y muy rápidamente, ya después de 1500, Italia apropia el tomate a su gastronomía y lo vuelve, junto con la albahaca, uno de los principales, y el orégano como uno de los principales ingredientes de su cocina. Entonces digamos que ese tipo de errorcitos, que son bobos y no afectan la novela, son los que dan pie para que haya ese tipo de rifirrafes entre qué tanto de lo que escribe este tipo es completamente apegado a la realidad, por lo menos los datos históricos, no la parte ficticia, y qué tanto se le puede considerar a él un experto de Leonardo da Vinci cuando él no es, digamos, un académico sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces ahora sí voy a contarles sobre la novela. Fíjense que este es un cuadro, voy a poner varios de los cuadros que menciona la novela por si no los buscaron eh, mientras la leyeron, porque pues nos los mencionan. Hay algunos que uno tiene en mente pues, porque se acuerda o por cosas del estilo. Hay otros que simplemente, hay otros que se mencionan que no se conocen muy bien, ¿no? Además, Leonardo da Vinci tiene esta, como vamos a ver más adelante,
tiene esta pequeña cuestión de que suele... es difícil adscribir las obras a Leonardo da Vinci, en parte porque hizo muchas cosas al tiempo, como decía Daniel, porque está en 20.000 cosas al tiempo, y además por el medio de producción del arte de su época, hay momentos en los que es difícil distinguir qué hizo da Vinci y qué hizo su taller, ¿no? O sea, qué hizo Salai y qué hizo Keiko, que son estos dos asistentes de él, como realmente, si se le puede adscribir autoría a las obras de da Vinci, ¿listo? Entonces aquí les muestro unas. Esta se llama la Escuela de Atenas. Está en la Capilla Sixtina, no me acuerdo en cuál cuarto, y es en la que Miguel Ángel, esta pintura no es de Da Vinci, sino Miguel Ángel, pinta a Da Vinci. Entonces, ahí lo explican más bien. Si uno lee la novela y uno conoce el cuadro, lo entiende muy bien, pero pues si no, aquí les voy explicando, ¿no? La Escuela de Atenas es cuando uno busca Renacimiento en Google, le aparecen muy pocas imágenes o muchas veces las mismas imágenes. Una de ellas es el hombre de Vitruvio de Da Vinci, precisamente, luego lo vamos a ver. Y la otra que mucho aparece es la Escuela de Atenas, porque la escuela, este cuadro integra muchas cosas de lo que es el Renacimiento. ¿Listo? Entonces les voy a contar como la sinopsis de la novela y les voy a mostrar a través de este cuadro ciertos valores propios del Renacimiento que son los que hacen que este cuadro siempre aparezca ahí, ¿no? Primero que todo, pues, la novela narra la vida de Leonardo da Vinci, se centra especialmente en los conflictos y escándalos que él tiene y parece que esa es la lección detrás de la novela, él tiene todos esos escándalos y todos esos conflictos por ser el genio que es, ¿no? Como buen genio, es una persona cuya mentalidad reta pues, los límites de la normalidad y la moralidad de su tiempo, y por lo tanto representa amenaza, admiración, miedo, temor, deseo de estar cerca de él, etcétera, etcétera, ¿no? Como todas estas cosas, él reúne, hacen que lo lleven a un conflicto que básicamente es que siempre lo quiere matar. Alguien siempre lo va a matar, ¿no? Como que es importante matar, destruir aquella cosa de la cual no conocemos, aquella cosa que puede ser peligrosa en la medida de que no lo desconocemos y además que puede retar el statu quo de lo que estamos, ¿no? Entonces, el Renacimiento, como su mismo nombre lo dice, es un periodo en el cual sucede precisamente esto. Hay un renacer, hay un dejar atrás ciertas cosas y reconstruir a partir de ciertas otras hacia un futuro. Y Leonardo da Vinci representa eso, ¿no? A través de la ficcionalización de ciertos hitos, es decir, él utiliza momentos históricamente reales, como que estuvo encerrado en Podestá por una acusación falsa de sodomía, que era el protegido de los Medici, que se vivió un tiempo en Montserrat, que vivió un tiempo en la corte francesa, que fue profe del Delfín, etcétera. Como que todo ese tipo de datos sí son verdad y la mayoría de los viajes y situaciones que explica la novela son verdad, pero él ficcionaliza, ¿no? Como que aprovecha el espacio que la historia no nos ha contado al respecto, sobre todo la historia personal de este ser humano, y pues lo humaniza y nos presenta estos conflictos con el hilo conductor de que generalmente en cada uno de estos hitos él se está ganando algún tipo de enemistad y a la vez amor que le permiten irse a otro lugar o escapar de un acto de violencia que se le quiera cometer. ¿Listo? A través de esta ficcionalización, Galvez logra retratar muy bien la comunidad artística que florece en Italia, en lo que se llama Quattrocento, que es un periodo, pues es el siglo XIV, siglo XV, y que llevó al desarrollo de lo que hoy llamamos el Renacimiento. ¿Listo? Ahora sí les cuento, quiero que vean ciertos objetos de la obra que son muy relevantes para lo que sigue de la explicación de lo que es el Renacimiento. ¿Listo? Lo principal es que pensemos el Renacimiento como un periodo artístico y científico, a pesar de que es un periodo mucho más amplio. Esto solo vamos a
Les voy a contar por qué sucede esto en la próxima diapositiva. Quizá el periodo histórico al cual más miramos, al cual más recurrimos al arte para explicarlo es el Renacimiento, porque el Renacimiento implica un montón de técnicas nuevas, pero un montón de técnicas nuevas en la representación pictórica de las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que noten del cuadro es que es un cuadro. Es importante que no olvidemos que este es un movimiento al cual tenemos acceso y que todo nuestro imaginario está construido alrededor de estos óleos o de estas pinturas hechas en grandes paredes, ¿no? Segundo es la relación que tiene con el poder eclesiástico. Este cuadro está en la Capilla Sixtina, ¿no? Y en quienes han tenido la oportunidad de ir al Vaticano, sabrán lo interminables que son los museos vaticanos, porque todo eso que ustedes visitan, que uno visita allá en la Plaza de San Pedro y todos los museos vaticanos en general, la ciudad del Vaticano como hoy la conocemos, con todos sus palacios y tales, se construye en esta época, ¿no? Es gracias al dinero que tiene el Vaticano que además podemos construir esto, ¿no? Tercer elemento que quiero que noten de la pintura es que esto está pintado además en una pared plana. Si alcanzan a ver, además se le mete a la pintura una suerte de, ¿cómo decirlo? Eso es como una esquina de una pequeña salida que tiene la pared ahí en ese espacio. Y a pesar de que es un plano bidimensional, que es una pared enorme, desde donde lo vemos, es gracias a esta foto que está bien tomada acá, hacia cómo está construido, pues tiene el gran invento del Renacimiento, luego vamos a hablar con más detalle, que es la perspectiva. Es en el Renacimiento en el que por fin como humanidad, por lo menos en Europa, logramos captar la manera en que podemos representar en dos planos profundidad, un tercer plano hacia adentro con puntos de fuga y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es supremamente explotado en la pintura porque pues además nos hace un juego de bóvedas, nos hace sentir por estas pinturas aquí arriba que estamos frente a un arco, que estamos mirando esto desde un cuadro, como desde un cuarto anterior, y que adentro estamos viendo una suerte de capilla o como una suerte de catedral más bien, con un montón de bóvedas y un montón de techos, un montón de cosas muy hacia profundidad. Ese es el tercer elemento, la profundidad. El cuarto, que es el que no alcanzamos a ver con detalle porque yo no me acuerdo cómo es esto, pongámosle zoom, es el honor que hace Miguel Ángel a quienes son los principales representantes del Renacimiento. Aquí, como Platón, es Leonardo da Vinci y como Aristóteles está el mismo Miguel Ángel, ¿no? Es gracias además a este tipo de guiños que ellos se hacen que sabemos cuáles eran sus caras. Tenían la maña de pintarse como se ve en la novela, pues la mejor manera de hacer una pintura realista de una persona es pues, mirando a una persona, ¿no? Entonces, mucho de eso se pintaba con modelos en vivo, ponían al modelo, no sé, a tirarse sobre una escalera así, y entonces, mientras el modelo estaba echado así, pues el pintor repetía sus curvaturas y la formación de su cuerpo. Entonces, muchos de los rostros, si no estoy mal, hay como unos 15 o 16 pintores y personajes importantes del Renacimiento como utilizados en este cuadro, como una manera de honrar, es como si no sé, hoy en día uno piensa en Morgan Freeman como la cara de Dios, porque él en una película fue Dios, ¿no? O el que sea, piénselo en Avengers y en Superman y ese tipo de cosas, ¿no? El actor como persona famosa es la que va a representar a este personaje y aquí hacen lo mismo, las personas importantes de la ciudad, o bueno, del movimiento, están todas regadas por ahí, esta es la que se supone que es la amante de Miguel Ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Quinto elemento y el más importante quizá, y con ese pasamos al siguiente, creo, es la tradición clásica. A pesar de ser una obra en un museo vaticano, que es como el mayor templo, la mejor construcción que hay
sobre la tierra en representación del poder de la Iglesia Católica en el mundo, cuyo principal personaje es Cristo y que tiene todo un montón de santos y familia alrededor. En esta obra no aparece nada de eso, ¿no? Entonces el Renacimiento también es un quiebre en el arte se seculariza en términos de empieza a hablar de otras cosas. Y además, lo que hace este de especial es inicia una suerte de neoclasicismo o clasicismo y es lo que traduce en volver a los clásicos. Es decir, el Renacimiento, vamos a ver ahorita por qué, como que vuelve a mirar a Grecia, vuelve a mirar esa antigüedad perdida, idealiza esa antigüedad, nuestra idea de que los griegos son gente supremamente bella y que tenían unos ropajes majestuosos y que tenían unas esculturas y eran gente muy sabia, es precisamente culpa de esta gente de este siglo, quienes pues, se los reencuentran, básicamente, los leen y se dan cuenta que, primero que todo, dijeron cosas muy ciertas, científicamente muy adecuadas, y que además, y que no obstante, más bien, lo hicieron sin la presencia de Cristo, ¿no? Ellos lograron, como que los griegos implican un reto para este mundo, en la medida en que son gente muy inteligente y muy clara con lo que exponen, y sus teorías sirven para un montón de cosas, pero son gente que nunca conoce a Cristo, gente de la cual Cristo nunca supo, gente que entonces tenemos que utilizar de una manera adecuada para que sea como cristianizable. La Edad Media es un proceso, luego vemos que la Edad Media, que es el tiempo, el momento que viene atrás de esto, es el proceso en el cual, es el tiempo durante el cual muchos filósofos logran integrar a los antiguos con Cristo, y el Renacimiento es ese boom en el cual todo el mundo dice, oh, los antiguos griegos son gente muy buena, si no es que Cristo hubiera nacido después, ellos habrían sido cristianos, ¿no? Como que hay una idealización de la filosofía griega como fundamento de la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, por eso se permiten este tipo de representaciones no religiosas, porque aunque los antiguos no eran católicos, sus ideas eran lo suficientemente piadosas como para ajustarse a la enseñanza de Cristo. Entonces, un gran ejercicio académico consiste en leer a los antiguos y ver qué conexiones tienen con Cristo. Por eso es que este cuadro está ahí. ¿Listo? Entonces, como les dije, la presentación va a estar dirigida hacia lo que qué carajos es el Renacimiento. Listo. Entonces, el Renacimiento es un periodo de la historia europea que ponemos entre el siglos XV y XVI, o sea, 1400 y 1500. En italiano se le llama al 1400 el 480, como les decía, ¿no? En esta época nace Da Vinci, nace Rafael, nace la mayoría de los pintores renacentistas italianos, nacen durante esta época, ¿no? El Renacimiento se extiende hasta como hasta 1600, yo creo que debe estar, o sí, 1600 y pico, con algún fin de alguna guerra. ¿Listo? La pregunta que uno debe hacerse siempre es, ¿renacimiento de qué precisamente? ¿No? El nombre de renacimiento es algo que, aunque Gálvez utiliza mucho en el libro, la palabra, estamos en un renacimiento, hay que renovar, ese es un espíritu de un nuevo nacimiento, a pesar de que constantemente nos están diciendo que en esta época algo renació en personajes, gracias a personajes como Da Vinci, pues no es muy claro, o por lo menos ellos nunca se consideraron renacentistas. Ellos no sabían que estaban renaciendo de nada, porque esta visión es una visión muy posterior, ¿no? La idea de renacimiento sale del siglo XIX, 1800 y pico, ¿no? En el siglo XIX, especialmente los alemanes, que son los que se inventan este cuento, dicen, vea, estamos en este punto de la historia, ¿no? Y queremos saber, como académicos que somos, como científicos sociales que somos, qué de la historia nos ha traído a este punto. Y entonces ellos deciden dividir, pues no deciden como al azar, sino sus estudios los llevan a dividir la historia europea, que ellos llaman historia universal, pero pues es solo historia de Europa y casi solo historia de Europa occidental,
la historia europea en 3 grandes periodos, que ellos llaman antigüedad, edad media y modernidad, ¿no? Aquí hay un concepto que quiero como incluirles, que es un concepto importante a la hora de que cada vez que nos acerquemos a una novela histórica, pensar. Hay una rama de la historia que se llama historiografía. La historiografía se preocupa por preguntarse cómo estudio historia, ¿no? En el momento en que yo quiero narrar una historia, que yo quiero hacer un recuento de un periodo en un lugar específico, tengo que preguntarme qué tipo de historia quiero contar. Voy a contar la historia de las personas que viven ahí, voy a contar la historia de los límites geográficos, o voy a contar la historia de las tradiciones, o qué tipo de historia voy a contar. Entonces, la historiografía es la parte de la ciencia como la metodología en la cual uno dice, bueno, yo voy a enseñar o voy a estudiar este periodo histórico a través de sus ciudades. Voy a enfocarme en el crecimiento de las ciudades. Entonces, pues, voy a hacer una historiografía urbana, podría decir, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados por estos alemanes que les digo a una historiografía a la que llamamos una historiografía clásica del progreso. Se piensa la historia como un cúmulo de eventos que nos están llevando a un final bueno, ¿no? Antes de ese final bueno, o cuando con una historiografía católica, ese final bueno es el Apocalipsis, con una historiografía laica como es la nuestra, como la de la gente que se inventó el Renacimiento como concepto, pues es el progreso, ¿no? Están en el siglo XIX, ya hemos llegado, la mayoría de países europeos ya son unas democracias, ya hay como mucha tecnología, ya se conoce todo el mundo, como que todos los territorios están explorados. Entonces ellos quieren saber qué los llevó a ser tan buenos, ¿no? ¿Qué procesos llevaron a que Europa como continente y las personas europeas como esas personas que están ahí trabajándole tanto, hayan logrado tanto poderío? Entonces ellos inventan esta partición de la historia en 3, ¿no? Cuando una de las principales preguntas de la historiografía es, ¿yo para qué estudio historia? ¿Yo para qué voy a contar esto? Entonces la respuesta de estos alemanes y estos europeos es pues para entender y demostrar las razones por las cuales Europa es un continente más avanzado y que más progreso tiene. Entonces, al ser el progreso, digamos, el criterio de clasificación y de análisis, como de herramienta de análisis de la historia, es parte en la historia europea en 3, ¿no? Antigüedad, Edad Media y modernidad. La modernidad como el momento que ellos viven, ¿no? Entonces, la modernidad es la época marcada por la libertad en general de todos los seres humanos, la existencia de una idea como de libertad política, las personas han llegado al punto en el cual como ciudadano yo puedo participar y puedo hacer parte del poder, porque nadie viene a imponerme nada, ya tengo una relación con el conocimiento y con el mundo de transformación, como que ya no pienso en el mito o en el miedo o en el más allá para relacionarme con el mundo, sino que entiendo que el mundo tiene como una realidad física y material que por medio de la ciencia yo construyo, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿qué nos trajo? ¿Dónde en la historia de la humanidad hemos visto que exista esta misma forma de existir, ¿no? Como que, ¿en qué momento Europa llega a este punto? Entonces, ellos dicen, cuando uno revisa los antiguos, esa gente ya lo sabía. Entonces, la antigüedad es un periodo muy amado y muy deseado, como muy añorado, nostálgicamente, porque es un lugar en el cual la gente era muy pila, muy pila. Tenemos a Platón y Aristóteles. Y Aristóteles además nos explicó el mundo también. Durante 15 siglos nadie se preocupó por, por pensar de pronto que Aristóteles no tenía razón, ¿no? Era gente muy inteligente, una gente que llegó a ver ciertas verdades incluso propias de la religión católica, pero que lamentablemente pues no nacieron en una época en la cual pudieran ellos mismos llegar a la salvación de sus almas, y por eso pues no les fue tan bien. En Dante, en la Divina Comedia, que es esta épica, este poema épico italiano del Renacimiento además, que narra el viaje de Virgilio y Dante por el infierno, ubica a los antiguos en el primer círculo del infierno porque son personas que nunca fueron bautizadas. Pero si hubieran sido bautizados, esa gente serían santos, ¿no? El segundo periodo se llama Edad Media. Y se le llama Edad Media, ¿por qué? Porque para esta mentalidad, pensando la historia del progreso, es algo que quedó en la mitad
entre esa antigüedad de gente tan pila y la modernidad de gente muy pila. Y en el medio, ¿qué pasó? La Edad Media. ¿Listo? Entonces, a la Edad Media se le llamaba oscurantismo, edad oscura, siglos oscuros, siglos perdidos. Básicamente, se piensa o se pensó en ese momento que cuando cae Roma, el Imperio Romano, que era como la mayor expresión de estos hombres sabios de la antigüedad, se destruyó toda esa sabiduría. En parte es verdad, como que mucha del conocimiento de los clásicos se pierde en Europa y la religión se expande, y aunque todos somos católicos, o sea, aunque esta gente todavía sigue siendo católica en el Renacimiento y en la modernidad, siguen creyendo en Dios y considerando la iglesia un espacio fuerte, como de toma de poderes, pues creen que en la Edad Media lo que pasó es que la gente estaba encerrada rezando. Entonces nadie se dio cuenta del mundo y nada importante pasó, ¿no? Y entonces, para pasar de una Edad Media oscura de gente como realmente poco civilizada y poco progreso, con poco progreso científico, racional, artístico, humano, de todo tipo, para pasar de ese periodo a el periodo de la modernidad de gente supremamente inteligente como es el que está pensando esta historia, necesitan un periodo intermedio, un periodo en el cual nos despertemos de esta vaina, de ese sueño que era la Edad Media, y empecemos a darnos cuenta de un montón de cosas, y entonces por eso nombran estos dos siglos Renacimiento, porque precisamente lo que está diciendo es que la humanidad logra, gracias a muchos factores, volver a despertar, volver a florecer, como que este espíritu que los antiguos ya tenían de un montón de inteligencia y de pensamiento sobre el mundo, vuelve a aparecer y además con mucha más fuerza porque ahora tiene más sentido con el catolicismo, que es nuestra gran explicación del mundo, ¿no? Entonces, por eso a este periodo lo llamamos Renacimiento. Otra gente, ellos nunca pensaban que estaban renaciendo de nada. Por mucho tiempo, o ahí dependiendo del autor o de la escuela que uno se ubique, el Renacimiento simplemente se considera una continuación de la Edad Media, o se encuentra que en la Edad Media hay muchas cosas que llevaron al Renacimiento, que la Edad Media tampoco fue que fuera una época tan realmente oscura, y no fue que esta gente en el siglo XV de repente despertó, sino que más bien pues, el Renacimiento reúne un montón de transformaciones propias y muy adecuadas de la Edad Media al Renacimiento. Ahora bien, sea que uno crea que son dos periodos distintos o no, sí hay ciertas cosas que suceden y que vamos a ver mucho en la novela que llevan a que haya un movimiento cultural, religioso, político, científico, económico y artístico que tiene nuevas ideas en este periodo. ¿Listo? Entonces los nombro acá. ¿Listo? La primera es la recuperación de los clásicos, lo que ya les mostré. Y esa recuperación de los clásicos se da gracias a los árabes. Luego les voy a mostrar un mapa en donde se ve hasta qué punto el mundo árabe ha llegado a Europa en estos siglos. Y ellos, como se quedaron con el control de Tierra Santa y de toda esa zona de Grecia, como vamos a ver luego en el mapa, se quedan con los escritos de Aristóteles y Platón, los leen, hacen un montón de filosofía, los traducen al árabe, y cuando ellos llegan a España en el siglo XIII, y los españoles retoman la península, los españoles reencuentran a Platón y Aristóteles y lo retraducen al latín y lo vuelven a mandar a Europa. Entonces ahí es que los europeos se acuerdan o se dan cuenta que existieron un montón de autores en la antigüedad con mucho conocimiento de los cuales ellos no sabían por culpa de que los musulmanes se quedaron con esas bibliotecas, con todo lo que vimos que pasó en el infinito en un junco que leímos a principio de este año, ¿no? En la novela, por eso les pongo a Vitruvio aquí también, eso lo vemos precisamente en Vitruvio. Vitruvio es uno de esos manuscritos de un arquitecto romano que de milagros encontró a Leonardo da Vinci en una biblioteca y que él considera fundamental para su teoría como de la composición del cuerpo masculino. Es gracias a este tipo de problemas, además, que son de la antigüedad y que Leonardo da Vinci transforma o resuelve de alguna manera, que hay un avance, ¿no? El problema de Vitruvio es un problema clásico de la matemática y de la geometría euclidiana griega, revieja,
que es el problema de la cuadratura de un círculo. Es cómo lograr meter un círculo, un cuadrado dentro de un círculo y que quepa perfectamente ocupando toda la misma área. Es imposible de hacer, pero en la antigüedad la gente creía que la cuadratura del círculo era casi que encontrar el nombre divino de Dios, como encontrar la perfección, especialmente los pitagóricos. Entonces hay como todo un misticismo alrededor de la relación geométrica que pueden tener un cuadrado y un círculo. Y lo que hace Da Vinci, que supuestamente la novela nos muestra cómo dibuja este hombre y Cristian Galvez imagina el momento Colocarle el nombre al perro. y de colocarle el nombre al perro. Además de eso, lo que Para tener presente que tenía que corregir ese error. sí, el error. Precisamente Leonardo da Vinci y el Renacimiento es eso. Llegaron los clásicos, pero los clásicos tenían muchos errores. Y entonces nosotros los vamos a corregir. Y Leonardo da Vinci lo que hace es mostrar que además de que es ilógico, a pesar de que es ilógico encontrarle la cuadratura al círculo, la corrección que él hace es decir, la mejor forma de meter un círculo en un cuadrado es por medio del cuerpo humano. Es esta creación perfecta que me cabe tanto dentro de un círculo como dentro de un cuadrado en sus extensiones, la que me permite a mí sobrepasar esta paradoja que tanto nos complicó en la antigüedad y decir que lo más sagrado que existe en el mundo, de hecho, es el cuerpo humano. ¿No? El mejor invento, el invento más perfecto, el que geométricamente más tiene sentido y sobre el cual vamos a construir el arte y la arquitectura, es el cuerpo humano, y entonces así hay como fíjese como hay un paso de una teoría y un principio como muy bobo de matemática, un paradójico extraño, que reaparece y que Da Vinci resuelve dándole un giro y presentándolo como algo nuevo. Ese es el espíritu preciso del Renacimiento. Es gracias al Renacimiento que todo ese conocimiento de los antiguos, que era raro y confuso, lo integramos a nuestra cultura y lo volvemos parte de la identidad europea y mundial. ¿Listo? Eso implica, además, un paso del teocentrismo al antropocentrismo. Eso es un clásico de cuando uno enseña Renacimiento. Yo creo que eso yo me acuerdo desde que tengo 12 años que me lo habrán enseñado, este paso. Fíjense que el gran crimen que comete Da Vinci en Roma, y por el cual lo expulsan, es abrir cuerpos. Y los cuerpos se consideraban una cosa sagrada, digamos que la relación que el cuerpo que tenían antes, dado todo el misticismo de la religión católica, es que el cuerpo es, a pesar de que es digamos, un depositario fallido y mortal del alma, pues es algo que se respeta, es algo sagrado a fin de cuentas porque fue un depositorio del alma. Entonces la aproximación científica que se había hacia el cuerpo humano era muy poco explorada en la medida en que había un respeto teológico hacia ese cuerpo. Es la obra de Dios, yo no voy a, si no la mato, menos la disecciono. Pero toda esta, digamos, explicación anterior del hombre Vitruvio, esta idea de que es el cuerpo del hombre como máxima obra de la naturaleza, la medida de todas las cosas, hace que yo deje de pensar tanto en el problema de Dios, qué es Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cómo Dios se comunica conmigo, cuál es la verdad de Dios, que esos son todos los problemas medievales, a los problemas humanos. ¿Qué es un ser humano? ¿No? Esa es la gran pregunta del Renacimiento. ¿Qué implica ser un ser humano? Tanto como en carnitas, dónde está mi corazón, dónde está mi estómago, dónde está mi cerebro, como cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la relación con otras especies, con otras cosas que no sabemos si son seres humanos o no. ¿Cuál es la relación del ser humano con el más allá? ¿Cuál es la relación? A pesar de que no se abandona todo el tema religioso, como se ve muy bien en la novela, todo el enfoque empieza a ser hacia el humano. Da Vinci estaba altamente preocupado por la naturaleza humana. Entonces, por eso diseccionaba cuerpos y por eso terminan echándolo de Roma. Eso da paso a algo que llamamos un humanismo, más adelante se los explico con más detalle, y a un movimiento que no solo, que se sale del arte y la ciencia a volverse un movimiento político y religioso, ¿no? Vamos a ver más adelante qué nuevas ideas políticas y religiosas llevaron a cambios en la geopolítica europea y a su expansión por el Atlántico, porque algo que poco se menciona
para el Renacimiento, para esta historicidad, pero que es muy coincidente, es que durante el Renacimiento es que los europeos descubren América y logran conquistar la mayor parte del territorio nuevo. Entonces eso cambia junto con el Renacimiento. Parece que además es una coincidencia casi que mística que suceda. Luego les voy a contar con detalle las fechas. Parece que el encontrar este nuevo mundo, América se empieza a proyectar como este lugar donde esta Europa ya vieja y ya un poco corrupta, como se ve mucho en la novela, aunque en la novela nunca hablan de América, América se empieza a proyectar como este nuevo espacio, en el cual esta nueva o esta cultura muy vieja renace en un nuevo mundo. Acuérdense de la novela que leímos de la trilogía de Nueva York, que nos hablaba de este teólogo que había investigado sobre un personaje supuesto que había llegado a Estados Unidos siguiendo la teoría de que el paraíso terrenal se encontraba en América, ¿no? Entonces, como que todas esas ideas de América ajustan acá y entonces el Renacimiento también es una nueva oportunidad de pensar además el dominio del mundo. Y lo que más nos interesa para la novela, gracias a el señor Almesser, Leonardo da Vinci, pues es el desarrollo artístico y científico, ¿no? Esto va de la mano con un montón de cosas nuevas, que son de hecho las que permiten que conquisten América, por ejemplo, ¿listo? Y el resultado del Renacimiento, después de que se acaba el siglo XVI, ya para 1600, ya estamos en la modernidad, ya el mundo es una cosa nueva, ya se acaba este periodo de transición entre una edad oscura y tales, todo el conocimiento, todo el arte y todas las instituciones construidas durante este tiempo se asientan en Europa y empieza la edad moderna de la cual nosotros somos hijos, ¿no? Entonces, llamamos Renacimiento a este periodo y le tenemos tanto cariño y tanta admiración y nos sorprende tanto porque es el periodo al cual responsabilizamos de hacernos quienes somos nosotros hoy en día. Así sea muy antiguo, así sea muy todavía burdo. La primera persona en volar parece que es Leonardo da Vinci. ¿Listo? Y él dice, además, tiene como estas visiones de futuro donde la gente va a poder volar, que hoy es pues, nuestra realidad, ¿no? Quienes no hemos volado recientemente este año, lo podemos hacer con toda la tranquilidad del mundo, es que nosotros somos gracias a este momento. Entonces, voy a contarles los hitos geopolíticos de Europa, del pre-renacimiento y el renacimiento, que además son la pelea que tienen al pobre Leonardo da Vinci yendo y viniendo. Son estos poderes que hay acá. ¿Listo? Fíjense que además les voy a contar historia, entonces historiográficamente, digamos, mi metodología es la clásica, que es contarles historia política. Cuando uno cuenta historia del mundo, generalmente cuenta historias de las naciones, más que de personas y de otras cosas, es de naciones. Y entonces eso uno las marca mucho a punta de guerras o de qué papa llegó, o de qué rey llegó, ¿listo? Como para que veamos, para que vean que siempre que uno cuenta historia la cuenta de una manera. No hay manera neutra o no hay manera, sí, no hay manera neutra de contar la historia, ¿listo? Entonces, parece que hay algunos que nombran el inicio del Renacimiento en este año de 1453 con la caída de Constantinopla. Recorderis de historia antigua. Todo esto del Mediterráneo era el Imperio Romano. Luego, en el 453 después de Cristo, cae Roma y al caer, bueno, dividen el imperio en dos y cae esta parte y esta parte se llena de bárbaros y ahí surgen todos los reinos medievales y luego esta gente se vuelve católica y entonces ya surge la Edad Media tal y como la conocemos, surgen las lenguas romances, etcétera, etcétera. Pero este pedazo sigue siendo Imperio Romano. De hecho, como que la antigüedad tardía, cuando uno estudia lo último que hicieron los griegos, uno los estudia de por acá, como de esta época. Pero en el 1453, Constantinopla, que es esta ciudad que estaba acá, que ahora se llama Bizancio, que se llamaba Bizancio más bien, cae. Y el Imperio Otomano, los árabes que venían presionando desde abajo, toman el control de Grecia y de Turquía.
e impiden el paso a Oriente Medio, ¿no? La caída de Constantinopla parece que es el final de la Edad Media, o se considera el inicio del Renacimiento, porque al bloquear este paseíto que había por acá, muchas cosas pasan. Primero, pues es que los árabes agarran mucho poder. Acuérdense que aquí abajito tenemos Israel y tenemos Jerusalén, que es la tierra donde nació y murió Cristo. Entonces, pues si yo soy católico, lo primero que quiero tener, o a lo que más quiero tener acceso, es al lugar donde está enterrado y donde sucedió toda la historia de mi Mesías, de la persona que yo considero más importante para mi fe. Pero como esto lo terminan, y pues durante, los árabes lo han tenido siempre, durante la Edad Media, toda esta gente se fueron a una cosa llamada las cruzadas, alborotaron un montón el avispero y lo único que lograron fue que los árabes quisieran tomarse el poder más hacia arriba, subieran y bloquearan el paso a Tierra Santa. Y al bloquear además a Tierra Santa, el paso a Tierra Santa, también bloquearon el paso a Asia. Entonces todo lo que a los europeos les gustaba de Asia, que habían traído gracias a las cruzadas y gracias a Marco Polo, que fue un señor que venía de acá y viajó hasta Asia y volvió, perdieron esa oportunidad, ¿no? Entonces Europa empieza a entrar como una suerte de crisis muy grande, una crisis alimentaria más que todo, porque pues en Europa casi que no hay nada, no hay tomates. Fíjense que los tomates son de otro mundo, no hay aguacate, no hay pimienta, no hay té, no hay especias. Básicamente lo único que tiene Europa es olivas, uvas, pan, leche de cabra, o sea, tenían mucho trigo por ahí, y papas y manzanas y cosas por el estilo. Aves para comer, pero cosas como muy, como de la cocina que nos gustan realmente, especias muy ricas y nutritivas, no hay. Entonces Europa, además viene de una cosa llamada la peste negra, que fue una epidemia de peste bubónica, mató como al 70% de la población en Europa 50 años antes. Entonces, pues, esta pobre gente es un continente realmente empobrecido, vuelto nada, que necesita encontrar una nueva manera de ir a Asia para recuperar su poderío que tiene, ¿no? Y que el Imperio Otomano nos lo deja. Por eso cuando cae Constantinopla y el Imperio Otomano se establece ahí y se cierra ese paso, se empieza a pensar en el surgimiento del Renacimiento. Entonces esta gente, especialmente porque la gente más poderosa eran Venecia acá y Génova en esta costa, y Sicilia, que es esta isla, no sé por qué me aparece el letrero. Sicilia, que es la isla, bueno, tampoco se ve mucho, que está en la punta de la bota itálica, está de aquí abajo, son los tres principales puertos de Europa hacia Asia, porque toda esta gente se metía por acá y pasaba ya sea Egipto para irse por el Mar Rojo y llegar a India, o por tierra pasaban todo Persia y llegaban a India y a China, ¿no? Entonces esta gente, que era la gente más importante del comercio, la que más plata tenía, se empieza a preocupar y empieza a decir qué hacemos, y esta gente que está acá un poco nueva, un poco sin mucho que hacer, que es Portugal y Castilla, dicen, pues tenemos que encontrar la solución nosotros. Entonces el siguiente hito es Fernando I de Portugal. Fernando I de Portugal es un príncipe de Portugal, le dicen Fernando el Navegante. Él para 1450 y pico también nace y dice, a mí me gusta navegar mucho y tales, y yo necesito pensarme una manera de llegar a Asia, aprovechando que yo estoy viviendo frente a este mar tan impresionante. Entonces, él funda una escuela de navegación muy importante en Portugal, que es la que se inventa muchas cosas. La brújula magnética, que es como un reencauche de unas cosas que Marco Polo trae de Asia. El astrolabio, que es un instrumento que le permite medir la posición de uno en cualquier parte del mundo dependiendo de la ubicación de las estrellas. Y la carabela, que es el barco que finalmente llega a América, ¿no? Es un barco de vela que es rápido, que es de carga y que es pequeño, ¿no? Entonces, es gracias a Fernando I de Portugal que le metió mucha plata a una escuela de navegación acá, que los portugueses empiezan a explorar. Entonces empieza una cosa llamada la era de las exploraciones. Los portugueses, de hecho, alcanzan a llegar a Asia sin tener que pasar por el Imperio Otomano, porque lo que hacen es irse por toda la costa africana hasta donde llega África, llegan a Sudáfrica y suben hasta India.
y establecen una nueva ruta comercial que no depende del Imperio Otomano para llegar, y se vuelven muy ricos y establecen lo que se llama un imperio mercantil. En toda la costa de África ellos ponen un puertico dominado por portugueses que reúne todos los materiales propios de un sector y espera que pase el buquecito y se lo lleve a Europa. ¿Listo? Por otra parte, sucede una cosa en España llamada los Reyes Católicos. ¿Listo? Fíjense que está Castilla y Aragón, que son dos reinos distintos. En Castilla estaba Isabel y en Aragón estaba Felipe. ¿Listo? Eran los herederos de cada uno de esos reinos. Aquí es donde está Barcelona, aquí es donde nuestro querido amigo se mueve Florencia, es este puntico aquí rosado. No aparece en el mapa, pero Él sí. también levantó esos planos cuando hizo los viajecitos ahí en el libro, salía esto de Aragón y de Sí, esa parte, él lo levantó él también en hizo la estos dibujos. cartografía. Y escribía al revés. Ahí muestran cómo los Sí, dibujos estaban se escribió marcados de izquierda a total. derecha. Entonces aquí está esta pequeña república, esta rosadita es Florencia, él se va por Génova, luego va por, no me acuerdo, Marsella, y llega a Barcelona, que es el Reino de Aragón. Entonces, en 1492, antes, como 8 años antes de esto, de Castilla solo quedaba este pedacito norte y de Aragón solo quedaba este pedacito de aquí. El resto era parte de Granada. Granada era un califato. El resto era de los árabes. Entonces, cuando Isabel y Fernando se casan, ellos lo llaman los reyes católicos porque esa gente era católica, locamente católica. Entonces ellos dicen, nuestra misión es de verdad expandir el catolicismo, y llevan un proceso histórico llamado la Reconquista, que dura sus 300 años, que consiste en ir alejando, ir sacando a los árabes hasta que los botan por el estrecho de Gibraltar y ellos retoman el control de la península ibérica. Entonces, por eso el sur de España es tan árabe y por eso en español hay palabras tan árabes como almohada y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces estos dos reyes que todavía ahí no han unido, para este punto no han unido sus reinos, además de pues, reconquistar la península ibérica y volver a traer la gloria católica al mundo, y además de volver a mandar las obras de Platón y Aristóteles, le hacen caso a un loquito que venía por acá y deciden explorar el Atlántico y llegar a Asia a través del Atlántico, es que terminan encontrándose con América. Entonces también como que expanden, como que esta situación de acá fue la que implicó la expansión de Europa por el mundo. ¿Listo? Y el tercer evento es el crecimiento de los estados pontificios, que son estos verdes y que son grandes protagonistas de la novela. En una parte, Da Vinci se encuentra con Maquiavelo, que uno se más imagina Maquiavelo, un tipo malvado, porque tenemos la palabra maquiavélico y porque creemos que él dijo que el fin justifica los medios. Maquiavelo le cuenta a Da Vinci precisamente, le dice, vea, Castilla y Aragón ya se están uniendo, el reino de Francia ya se está formando completamente y los ingleses ya tienen tremendo imperio montado. Los únicos que faltamos son los italianos, que estamos repartidos en 5 repúblicas. Uno tiene una idea muy rara de Italia, uno cree que Italia siempre ha sido lo mismo, pero la Italia que nosotros conocemos hoy es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Como que solo hasta finales del siglo XIX es que se habla de una república italiana unificada, pero entre la caída del Imperio Romano, porque esto era Imperio Romano antes, y el siglo XIX, Italia siempre estuvo partida en varias repúblicas, ¿no? Nápoles, que es la del sur, a veces también se llamaba Reino de las dos Sicilias, porque una se llamaba Sicilia 1 y la otra también Sicilia. Aquí está Venecia, que tiene salida al mar Adriático. Aquí está Génova, que tiene salida hacia el Atlántico. Y Florencia es esta pequeña zona rosada. Y arriba, en lo anaranjado, está Milán. ¿Listo? Esos son como los principales 5 territorios que, como vemos en la novela, están en constante disputa. Los más problemáticos son los verdes porque son los estados pontificios. La Iglesia Católica asienta su iglesia en Roma porque pues, se vuelve la religión oficial del imperio, o sea, mueve su centro de Jerusalén a Roma.
cae el Imperio Romano, pero alrededor de Roma todas las decisiones políticas terminan siendo tomadas por el Papa y entonces todos esos territorios se llaman estados pontificios, ¿no? Los estados pontificios se acaban al final del siglo XIX y reaparecen después en la Segunda Guerra Mundial como Ciudad del Vaticano, es lo que les queda al final, ¿no? Como le dejan al Papa esa cuadra de Roma y de resto hace parte de Italia. Entonces, pues nos enfrentamos, vemos una Italia que a pesar de que todos hablan un mismo lenguaje y por eso a todos los llamamos Italia, con sus pequeñas diferencias, pues tiene ciertas peleas entre sí. ¿Listo? Florencia es una de las más importantes, es el lugar de nacimiento del Renacimiento, por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, este es el panorama político. Si bien esta línea roja, además, dentro de la cual se encuentra Florencia, esos son los límites de lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es un intento de Alemania de retomar, de reformar el Imperio Romano que se cayó, y por eso tiene tanto apoyo a veces Florencia del Norte para acabar con Roma, ¿no? Porque pues, el Imperio Germánico quiere ser el que realmente lleve la fuerza del catolicismo y pues, el que el Papa esté ahí arrancado en su poder, pues como que arranchado en su poder no le permite. Entonces por eso siempre también hay como disputas que no permiten una unificación italiana por la presión de los alemanes de arriba, ¿no? Ahí vemos una guerra que tiene con los suizos y una guerra que tiene con los franceses. Italia es un territorio realmente muy deseado por sus riquezas y por su acceso al mar. Entonces, pues, por esas razones que Italia como que sufre toda esta presión geopolítica y de ahí sale el Renacimiento. Aquí hay un mapa muy lindo, este es un mapa que a mí me gusta mostrar mucho, aunque aquí no se ve bien. Es el primer mapa, es de 1500, o sea, de la época en que se hizo la novela, está sobre cuero. Es que aquí no se ve bien la calidad, pero se llama Mapa del Nuevo Mundo de Juan de la Cosa, el apellido es Juan de la Cosa. Aquí no se ve bien, pero aquí estamos en Europa, Asia y África, ¿no? Es una representación del mundo que los europeos conocían frente a América como el descubrimiento. Fíjense cómo la proporción de América es impresionante. Solo Cuba y la Española, lo que es República Dominicana y Haití hoy en día, están pintados del mismo color de lo que está pintada Europa, como queriendo decir que este territorio ya es parte como de territorio conocido. Pero el resto es un nuevo territorio, hay mucho verde, hay mucho, pues sí, salvajismo, etcétera, etcétera. Y este es como para mostrarles el gran reto al cual se está enfrentando el mundo europeo en el momento del Renacimiento. Aunque todo lo que sucede acá es muy importante, ellos tienen la visión hacia afuera y las riquezas y todo lo que va a suceder gracias después del Renacimiento son proceso de colonización de eso. Entonces también es muy importante que tengamos en mente que detrás de todo esto, lo menciona un par de veces la novela, Europa está construyendo su poder en América. Y esa es la primera representación del mundo que hay. Acuérdense, les voy a enseñar mucho de hoy a través de fotos, desde pinturas. El antropocentrismo es precisamente, se ve en la novela, en la discusión que tienen al final, la última conversación que tiene Miguel Ángel con Leonardo da Vinci. Este cuadro, creo que ya lo conocen todos, está en la Capilla Sixtina, lo pinta Miguel Ángel y se llama La Creación, y es el momento en el cual Dios le da vida al hombre, a Adán, ¿listo? Se supone que es el momento inmediatamente después, porque ya si nos acercamos, ya primero Adán está vivo, y segundo, pues ya no hay contacto, es decir, es justo en el segundo después en que Adán le da la vida. Y entonces ahí Leonardo da Vinci, muy molesto porque lo van a echar de Roma y tal, le pregunta a Miguel Ángel, como por qué a él y no, por qué a Leonardo da Vinci no a Miguel Ángel, y le dice un montón de cosas del cerebro y cosas por el estilo, ¿no? Se refiere a esta obra. En esta obra, mucho se ha dicho de cómo el séquito de ángeles que sostienen a Dios corresponde uno a uno con un corte transversal de un cerebro humano, hablando, dándole una interpretación a la creación, ya no en términos divinos, sino en términos racionales, como volcando, fíjense lo que les decía, el foco hacia el humano y decir que el alma y el motor de la creación, de hecho, no está en Dios, sino está en nuestros cerebros, y es gracias a los avances científicos del Renacimiento
que se logra eso. Esa es la discusión que tienen, no sé si la entendieron muy bien cuando Leonardo le dice a Miguel Ángel, no me vengas a decir que tú no eres igual de hereje a mí, si tú sabes cómo se ve un cerebro humano cortado a la mitad, si tus pinturas pueden interpretarse de una manera más racional y como un guiño más hacia el agnosticismo que hacia un catolicismo realmente ortodoxo, ¿no? Y Miguel Ángel dice, o pues, al parecer es lo que Galvez dice, oh Dios mío, he sido descubierto, este tipo es un genio, ¿no? De todas estas pinturas, siempre ha habido un montón de interpretaciones. La novela misma nos cuenta las múltiples interpretaciones que se le han dado a las múltiples pinturas, porque y se inventan varias, que Salai se inventaba unas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces aquí vemos en este cuadro como el espíritu del Renacimiento y precisamente el espíritu de Da Vinci al diseccionar cuerpos y al perderle lo sagrado al cuerpo y enfrentarse una con su materialidad, es la representación de este espíritu antropocentrista, que no solo está en Da Vinci, que Da Vinci en la novela también dice que está en Miguel Ángel, ¿no? Entonces hay que, pensemos cómo Da Vinci es este personaje, o cómo Galvez presenta a Da Vinci como un personaje, a pesar de que es un tipo muy inteligente y toda la cosa, no me acuerdo quién es el que sea, es que lo hace muy humano. Y es precisamente ese es como el objetivo de Da Vinci, o esa es la función de la imagen de Da Vinci, como mostrarnos que es en este periodo en que surge la idea de una humanidad individual como la conocemos hoy en día. Y es gracias a este gran genio, que al final del día era un humano, que lo tenemos. ¿Listo? De ahí viene el humanismo, otra vez nuestro querido hombre Vitruvio. ¿Listo? Por muchas otras razones que no voy a discutir, pero digamos que son importantes tener en cuenta. No solo es que en Italia hayan decidido pintar seres humanos y ya, es que en el mundo están pasando muchas cosas, una de la que poco se habla, pero que a mí se me hace muy interesante, es de hecho el descubrimiento de América, el encuentro con América, porque esta gente se tuvo que preguntar, y la filosofía tiene ahí como un renacer muy chévere, se tiene que preguntar por la naturaleza de los indígenas americanos, ¿no? Ellos llegan a un mundo con gente que parecen seres humanos, no hablan ninguna lengua, y además no conocen a Cristo, y entonces y tienen ciertas características raras. En Brasil descubren un montón de pueblos que se comen a sí mismos. En México descubren un montón de pueblos que le sacan el corazón a sus enemigos, cosas por el estilo. Entonces ellos empiezan a preguntar qué es ser un ser humano, ¿no? Tratando de ver qué hacer con los indígenas, si es católico matarlos o no, si se tratan como animales o no, si su lenguaje es representación de un alma o no, o si puede existir un pueblo completo de gente que no cree en un Dios que los creó, ¿no? Entonces, como que todas esas preguntas están por el ambiente, no solo es como quiero investigar, como quiero pintar mejor a los seres humanos, sino de hecho quiero entender a los seres humanos. Entonces, de ahí nacen las universidades tal como las conocemos hoy en día, todo este currículo basado en el estudio de la filosofía y cosas, y el arte y la historia del arte, muy clásico, muy de universidades viejas, nace acá. La idea de que existen humanidades, artes y ciencias, como esa clasificación del conocimiento humano entre tres, todo viene de acá, ¿no? Da Vinci, precisamente, es un representante del humanismo porque además establece esos puentes interdisciplinarios. Él no solo estudia el ser humano, digamos, en su composición geométrica ni en su composición física, sino que lo hace con un fin de una representación mucho más realista en sus obras, ¿no? También, y esto es muy importante, que esa es la pelea que tiene Da Vinci con Botticelli. Y aquí voy a pasar a otra imagen. Es el paso, es el descubrimiento de la perspectiva. Y voy a decir descubrimiento porque es muy raro pensar, pero sí, es el descubrimiento de lo que les decía en la escuela de Atenas. Vamos a verlo en el siguiente cuadro. Ay, no. No, se me perdió el cuadro. Ah, no. Que es la posibilidad de pintar en dos planos, tres planos. ¿Cómo lo hacen?
muy sencillo, descubre, bueno, esto lo empieza, Botticelli ya lo empieza a aplicar, pero lo aplica mal, y Leonardo da Vinci dice que él siempre lo aplica mejor. Lo que hacemos con él para generar perspectiva es una cosa llamada punto de fuga, es decir, nos imaginamos un diagrama en el cual tiene muchas líneas, fíjense que por eso utilizo este cuadro, las baldosas todas terminan llegando a un mismo punto que es esta catedral, ¿no? Entonces el punto de fuga de este cuadro debe estar un poquito aquí arriba. Si yo siguiera esas líneas imaginarias, el punto que encontraría es así. Y entonces eso me da una proyección cónica que me permite que conforme yo me vaya acercando al punto, todas las figuras van a ser más pequeñas y conforme yo me vaya alejando del punto, va a haber un plano principal que se me va a ir abriendo. Entonces, gracias a esa funcionalidad del triángulo que me permite una profundidad, a pesar de estar en los dos planos, si yo le elevo un poquito con el punto de fuga, es que yo puedo construir. Y eso es una revolución. La pintura medieval era una pintura plana y aburrida. Hasta ese momento la gente no sufría mucho y eso es el reclamo que le hace Da Vinci. Da Vinci le dice a Botticelli, tus personajes, ¿cómo así que tú no sabes que tus personajes de cerquita se ven ver más chiquitos? ¿No? Y luego le dice, además, tú pintas mal. Vengan, voy a dejar de construir esto y quiero compartir esto y quiero presentarles dos obras importantes. A ver, ¿dónde está? Les voy a poner o al lado uno del otro a Botticelli y a Da Vinci. Para que vean incluso que a pesar de que están los dos pues que son parte del mismo movimiento, pues implican unas diferencias y para que vean lo que está hablando Da Vinci en el momento de pelearle, ¿no? Esta es la Venus de Botticelli, el nacimiento de Venus de Botticelli, si no se acuerdan, Venus o Afrodita es la diosa de la belleza y ella nace de una gota de semen que cae de Cronos, el rey del tiempo, en el mar y la espuma del mar. Con la espuma del mar nace de una perla Venus, que es una diosa, es la diosa del sexo y del amor. Entonces esta escena representa precisamente el momento en que Venus sale de esa concha. Entonces, Da Vinci le dice a Botticelli, tú eres muy bruto porque primero que todo no me muestras las cosas de atrás más chiquitas que las de antes, aunque sí lo hay, aunque sí hay un poco de perspectiva, si se fijan, hay profundidad. Estos arbolitos de atrás sí son más chiquitos que los de antes, Botticelli ya conocía esta técnica, hay grandes efectos. Al no haber un punto de fuga claro, este hombro de Venus parece dislocado. La discusión es si está dislocado o si lo que está haciendo es que está de medio lado y Botticelli falla a la hora de representar esa perspectiva por medio de los puntos de fuga y una adecuada descripción de los cuerpos. Además, pues, se le ve el cuello muy largo y un poco torcido, el seno es bastante chiquito para la proporción que tiene. Botticelli, a pesar de ser uno de los primeros pintores renacentistas de la misma época de Da Vinci, pues todavía tiene ciertas fallas que un pintor como Da Vinci no tiene. Este otro cuadro que vemos es el de La Virgen, el Niño y Santa Ana, ¿no? La abuela, mamá, hijo y abuela. En a pesar de que este cuadro, primero que todo, no tiene la calidad pictórica de la de Botticelli, sí tiene muchas cosas que Botticelli carece. Primero, y que además vemos en la Mona Lisa, es que la perspectiva y la profundidad le permiten construir un fondo muy aterrador. Siempre a Da Vinci le encantan esos fondos llenos de montañas, todos oscuros y grises, y a la vez, pues, una representación del movimiento mucho más acorde a cómo se ven las cosas y a una perspectiva. En este momento, María está sobre Santa Ana y el niño está sobre el cabrito y María lo está alzando el cabrito. Entonces, primero que todo, nos evoca movimiento. Da Vinci tiene eso, todas sus obras, menos la Mona Lisa quizá, o quizá la sonrisa de la Mona Lisa es ese elemento misterioso, todas suceden en un mismo, como una fotografía de un momento específico. Dos,
hay una correspondencia hacia donde están mirando. Fíjense que a pesar de que es obvio que pues, es un dibujo en 2 dimensiones y tanto Santa Ana como María como el niño Jesús están mirando hacia un mismo punto, cosa de lo cual carece esta pintura de Botticelli por todavía fallas en la proporción y en la perspectiva, ¿no? Y todos estos avances en la representación pictórica suceden gracias a o son el producto de las investigaciones científicas que pudo realizar este artista en Florencia durante el Renacimiento. Volvamos a la presentación. Y seguimos porque está volando el tiempo hoy. ¿Listo? ¿Cómo logran esta gente? Una pregunta que uno se tiene que hacer, o que se hacen los historiadores, es, bueno, ¿y por qué los medievales se demoraron tanto en descubrir este tipo de cosas? ¿Y por qué Da Vinci? O sea, ¿fue Da Vinci solo el genio que hizo esto? ¿O qué históricamente sucede? ¿No? Y es que la respuesta, como digamos desde la historia de la economía, digamos desde una perspectiva marxista de la historia, es la creación de nuevas formas de producción. ¿Listo? El Renacimiento sienta las bases del capitalismo moderno. Es en el Renacimiento donde nuestra forma de pensar las interacciones mercantiles, comprar, vender, ganar, ahorrar, y cosas, el dinero y cosas por el estilo, empiezan a existir. Por eso es la entrada a la modernidad, ¿no? Esta nueva forma de comerciar y producir implicó muchas cosas. Les voy a dar unos bullet points importantes. La primera, la creación de los bancos en Italia. Los bancos se los inventan en Venecia, pero se vuelven un invento muy común en Florencia. Los Medici llegan al poder porque tenían un banco muy importante desde 1300 y es un invento ante todo de judíos. ¿En qué consiste un banco? Cuando los reinos empiezan a comerciar entre sí, especialmente a comerciar con lugares tan lejos como Asia, y además en Asia descubren el papel dinero, los billetes en Asia ya existen, los italianos dicen, ven, lo que vamos a hacer es que vamos a guardarle las riquezas a la gente en un espacio, les vamos a cobrar un poquito por guardarlas para que no se las roben, y les vamos a dar unas promesas, unos papeles que dicen cuánto dinero tienen guardado, ¿no? Entonces yo voy al banco de los Medici y les doy 1000 libras de oro y ellos me dan un papel que dice tiene 1000 libras de oro. Entonces yo luego voy y me compro una casita que me vale 1500 libras de oro, le doy 500 libras de oro al comprador y le doy la promesa del banco de 1000 y así completo las 1500 y esta persona puede sacar ese dinero cuando quiera o no. El gran descubrimiento de los bancos durante el Renacimiento es que ellos descubren que pueden emitir mayor cantidad de dinero en papel que el que de hecho existe. Entonces, si tenían 1000 libras de oro, prestaban 1500, porque confiaban en que en cualquier momento, pues, que no iba a ser una coincidencia que los dueños de esos 1500 monedas de oro pudieran, o libras de oro, pudieran sacar ese dinero al tiempo. Entonces, inflaban un poco por medio de los billetes la cantidad de dinero que tenían en las bóvedas y empezaban a hacer préstamos al respecto. Entonces decía, vea, yo le presto 1000 y usted me tiene que pagar 1200, se inventa el crédito y ellos empiezan a acumular riquezas gracias a esa centralización. En Florencia, los Medici son de las primeras familias que abren banco en 1300 y pico, y de ahí en adelante, a la época en que nace Leonardo da Vinci, su poderío es tan grande que ya logran la alcaldía, o bueno, el nombre del principal cargo que tiene la ciudad y la república, ¿no? Ellos son los que se inventan esta relación entre el poder económico y el poder político. Y empiezan a desplazar poquito a poquito a estas viejas monarquías que se heredaban unos con otros, ¿no? Empieza una cosa llamada el mercantilismo como forma de comercio global, como les decía, especialmente con la aparición de América en el mapa. Pues en América se saca mucho oro, se trae a Europa, se guarda en bóvedas y empieza a pensarse que un país es relevante en la medida en que sea rico. Esa idea surge de ahí, porque todos los países empiezan a pelear por quién logra tener mayor cantidad de reservas de oro, de plata y metales preciosos,
que representan ese poder. Y esa posibilidad y se llama mercantilismo porque también esa posibilidad de tener tanto dinero les permite mover muchas mercancías. Entonces Génova, Florencia, Venecia, todos ellos empiezan a volver muy ricos con el intercambio que empieza a haber con Asia, por las rutas que inventan Portugal y España, pero terminan debiéndole a Portugal y España un montón de dinero porque ellos son los que tienen acceso y por eso Portugal y España después del Renacimiento borran a Italia como una potencia europea. ¿Listo? Se empieza a crear la construcción de la identidad nacional en términos de poderío, lujo y esplendor. Entonces, dado que mi valor como patria está en la cantidad de oro que yo tengo guardado, yo tengo que ser capaz de mostrar que tengo mucho oro guardado. Y eso se hace a través del ostentoso del arte y la arquitectura. Solo yo puedo costearme un caballo de este tamaño hecho en bronce. Solo yo puedo costearme una basílica de este tamaño. Solo yo puedo costearme a los mejores ingenieros que me construyan la mejor torre de un campanario. Yo me puedo contratar a los mejores artistas para que me pinten todas las bóvedas de la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando empieza a haber esta acumulación de dinero, empieza a haber una como explotación del arte para mostrar esas bellezas. Entonces, la gente con plata generalmente tiene cuadros muy caros, o los edificios más ricos siempre son los más arquitectónicamente cargados. Esta idea surge de esto. Empieza a haber una competencia ya no en términos solo militares, de poderío militar, sino de poderío artístico. Y ahí es donde los artistas como Da Vinci entran a esta dinámica poder, ¿no? ¿Cómo hacen los artistas como Da Vinci? No son grandes genios. El único que trabajaba por su cuenta era Miguel Ángel, que nos lo muestra en la novela. Pero esta gente no producía estas grandes obras solito, ¿no? Se crea, y eso es lo que vemos una y otra vez en el taller de Verrocchio y luego el taller de Leonardo por su cuenta y luego cómo él tiene sus súbditos y tales, se crea la institución del taller. Todas estas obras se hacían en conjunto. Si bien había un maestro del taller, y por eso lo llamaban maestro, porque era el fundador, el profesor, el que daba la plata, ponía el lugar, ponía los materiales y era el que establecía las relaciones y representaba al taller frente a los políticos y mecenas, que eran las personas que les financiaban todas estas obras de arte. El taller es más bien como un espacio eh, de educación y de creación constante, ¿no? Se inventa la universidad, por lo menos o el taller artístico contemporáneo ahí. Entonces, todas estas obras pasan por un proceso aquí se ve, de entrenamiento, ¿no? Entonces, están los estudiantes haciendo dibujos a luz de vela, uno está decepcionado, el otro está viendo un modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un montón de animalitos y de estatuitas por ahí, de cuerpos, porque pues estudian un montón y trabajan haciendo pequeñas esculturas que luego son las que hacen en mármol, hacen bocetos en cartón que luego son los que terminan pintando las paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto. La novela es muy buena expresándome ese conjunto. Da Vinci no fue un artista porque no con esa idea moderna que tenemos del artista como este genio incomprendido que está trabajando, no sé, Van Gogh, que trabaja en la pobreza y ve las cosas distinto y se inventa unas gran cosas en su soledad, en su locura. No, esto es un sistema de producción que va muy de la mano con el poder. Si yo soy una ciudad poderosa, voy a construir, voy a contratar gente para que me construya una ciudad bella, magnífica y que demuestre por medio del poder de sus edificios y de su arte que somos un gran lugar, que somos gente rica y eso yo solo lo financio si tengo mucha plata porque voy a tener que pagarle a un montón de artistas que tienen un montón de talleres de los cuales dependen un montón de personas. ¿No? Es todo un sistema mercantil que hace que por eso el Renacimiento sea explicado ante todo en obras artísticas, porque las obras artísticas son el resultado material de todas estas instituciones uniéndose, ¿no? El problema principal que hay detrás, que está muy atado a este sistema de producción, es el catolicismo. Como vieron, el gran enemigo ahí, el gran enemigo raro, el que quiere matar pero no quiere matar a Leonardo da Vinci, el que lo llama y el que lo saca, el que, etcétera, etcétera, con el que está tensión a veces Florencia y a veces no, son los estados papales, ¿no? ¿Y por qué? Y es porque los estados papales están en esta misma, la iglesia de esa época no es nuestra iglesia, que
que es austera y como que ya no se mete en política, sino que pues ya se encarga de la fe de las personas. No, la Iglesia Católica en ese momento era el principal imperio, el principal reino, porque el Papa era el que a fin de cuentas le daba eh, la potestad a los reyes de ser reyes. Era el Papa el que nombraba a los reyes, era el Papa el que certificaba que los reyes fueran enviados directos de Dios y por lo tanto tenía un poder político impresionante. Y como estaba en estas dinámicas que ya les expliqué, de que el poderío se demuestra a través de la arquitectura y el arte, los estados papales se lanzaron, especialmente el Vaticano, en una carrera por construir una ciudad de Roma impresionante. De ahí la Capilla Sixtina y la Plaza de San Pedro son el resultado de eso. Pero eso les salió caro, tanto en que tuvieron que pagar mucha plata, como que los métodos de financiación de todos esos proyectos y la impresionante participación política que tenía el Papa de matar, de poner reyes, de no poner reyes, además de todos los cambios que hubo de papas. Fíjese que toda la novela hubo como 8 papas que más eran familiares de los Medici, algunos de los, se me olvidó el nombre de esta otra familia. Toda esa como inclinación que tuvo en la Iglesia Católica durante el siglo XV, tratando de participar al mismo nivel de los otros reinos, como de volverse una potencia económica a través de su demostración en el arte, le salió caro porque los estados papales no tenían comercio, tenían banco, eso sí, ahí hablan, pero no tenían, digamos, colonias. No eran como España, no eran como Portugal, no eran como Italia, que tenían puertos o las repúblicas italianas y conexiones con el resto, sino que ellos dependían solo eh, de los creyentes, que no es poco. Fíjense cómo toda la distribución de los reinos y de las ciudades se hace en términos de la iglesia que está más cerca o el monasterio que está más cerca, ¿no? Entonces, todavía los estados papales tienen un montón de poder en definir territorios, en establecer gobernantes y tales, pero no, por ejemplo, no graban impuestos, no son un estado realmente. Entonces, ellos empiezan a tener un déficit de dinero. Para sobrepasar este déficit, hacen lo que se llaman las bulas, que son permisos que el Papa empieza a vender a precio de huevo, ¿no? Entonces, los reyes de España dicen, aquí en España hay mucho infiel, deme una bula, le pago una bula para que se me permita matarlos. Y entonces el Papa le dice, listo, yo le recibo tantos kilos de oro y les doy el permiso firmado de que usted puede perseguir a todos los judíos de su territorio y matarlos. Y entonces, a punta de bulas, se financiaba. ¿Qué pasa? Las bulas empiezan a volverse absurdas y empiezan a cobrarse a todo el mundo. Entonces, yo iba y me confesaba y le decía al padre de mi iglesia, padre de pecado, porque no sé, estoy pensando en la mujer del prójimo, y el padre le decía a uno, bueno, usted tiene que rezar 3 Ave Marías y traerme 20,000 pesos. Y así la iglesia fue como empezó a cobrar en exceso por el perdón de los pecados, se volvió su estrategia impresionante. Y entonces aquí en Alemania, Martín Lutero, un creyente, dice, dejémonos de pendejadas, dejémonos con esta organización como tan jerárquica y poderosa que al fin de cuentas lo único que está haciendo es separar la experiencia del hombre con Dios, porque le está poniendo un montón de barreras y barreras económicas para el enriquecimiento de una ciudad que está siendo igual como lo dice en la novela, es la ciudad con más prostíbulos que existe, es la ciudad, es el monumento de hecho a la desidia y al pecado. La Iglesia Católica no representa bien los intereses de San Pedro, el fundador de la Iglesia, ni de Cristo, nuestro Mesías, entonces forman las iglesias protestantes. Fíjense que en 1517 empieza la Reforma, que es cuando toda esta gente, especialmente los amarillos, se separan de la Iglesia Católica y deciden dejar de atender a lo que el Papa dice. Y aquí voy a decir 1545, no 1945, 1545, que se llama la Contrarreforma. Responde la Iglesia Católica en una cosa llamada el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento se establecen las bases de un catolicismo más moderno, ¿no? Por ejemplo, en el Concilio de Trento se define que la Biblia que leemos hoy en día es la Biblia, antes leían otras cosas,
pero en el Concilio de Trento se estandariza. En el Concilio de Trento se estandariza que la confesión y el perdón de los pecados nunca puede ser económica, entonces pues ya la penitencia y todo lo que implique el padre no puede implicar un gasto para el creyente y un montón de cosas que son el resultado de este cambio, ¿no? No obstante, ahí en la novela aparece, lo hablan al final con el Papa de los Medici, que termina, creo que es Pío X, o el que termina echando a Leonardo, pues le dice, pues nuestro mayor miedo ahora es esta nueva iglesia, estas nuevas versiones, hemos perdido mucho la hegemonía del poder en Europa, las cosas están cambiando, ¿no? Entonces son todos esos procesos los que llevan al paso de la modernidad, que hacen de este periodo algo muy importante y que la novela nos los logra presentar con un conflicto bien armado. Otros temas que toca la novela, que pues, de pronto pensaba ampliar si no alcanzaba el tiempo, pero hoy se me extendió. Muy importante es el poder. Pues lo vimos en cómo la iglesia, extrañamente para nosotros, es un actor político distinto. Aparece también estas nuevas ideas de cómo deben cambiar por medio de Maquiavelo. Maquiavelo es de los primeros pensadores que establece que un príncipe no debe mezclar cosas religiosas con cosas políticas. Es de los primeros que habla de la separación de iglesia-estado, que es uno de los resultados que va a tener 3 siglos después, 2 siglos después con la Revolución Francesa. El amor y el género, hay toda una discusión sobre la homosexualidad. Hay muchos mitos de que estos pintores eran homosexuales. Rafael se supone que era homosexual. Tanto así que la mayoría de los modelos de Rafael, no, de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, parece que están basados en amantes de él. Todo el asunto de la sodomía y la acusación a Da Vinci es verdadera. Eso se debía pasar, pero pues bueno, era una... Ahí es que también como que empieza a forjarse la idea de que la homosexualidad es atípica o es algo que debemos evitar, sobre todo en el gremio de los artistas. Hay mucho sobre la lealtad y la venganza, diría yo. Da Vinci se nos vende como un personaje bastante fiel. La relación con los padres es bastante, eso sí es pura elucubración, toda la relación que tuviera, pues, cómo se sentía Da Vinci con respecto a ser un hijo bastardo, su relación con su mamá, aunque sí la conoció, pero la mayoría como de esas cosas es ficcionalización de Christian Galvez. Y la razón y el método científico, como todo el proceso de experimentación, de curiosidad, como de ese espíritu científico investigador de Leonardo da Vinci, se representan como esta nueva luz que va a guiar a la humanidad después de que acabemos este periodo de hegemonía católica y podamos abrirnos a un estudio del ser humano. Siento que esos son como los cinco temas que la historia maneja y que están muy bien conectados con la figura de Da Vinci y con el Renacimiento como momento histórico, y pues que quería presentarles hoy. Muchas gracias, se me fue el tiempo y resto, no sé si tengan alguna duda.